Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la unidad número 2, al módulo número 2, referido al individuo en la organización. Ya en un primer módulo hablamos de los fundamentos del comportamiento organizacional y hablábamos de los 3 niveles que forman parte de él. Y hoy vamos a hablar del primer nivel, que es el nivel individual, o sea, el individuo en la organización. Lo primero que debemos tener claro es que, o debemos, cuando hablamos de comportamiento individual, debemos partir del hecho de que cada persona tiene características individuales que las distinguen de los demás. En ese sentido, la conducta humana está determinada por la personalidad del individuo, la cual depende de su genética, las experiencias vividas y el ambiente donde se desarrolla. ¿Ok? Cuando hablamos del comportamiento individual, Chavenato establece 6 principios que me permito leérselos, pues. El primero habla de las capacidades distintas. Se habla de que tenemos un comportamiento innato, que es el que no podemos mejorar, y también hay un comportamiento aprendido. Hablamos también de que las personas tienen necesidades diferentes y tratan de satisfacerlas. Hablamos también de que si las personas piensan en el futuro, actúan en función de él. También se habla de que los individuos actúan en función de lo que perciben del ambiente y en función de sus necesidades y experiencias pasadas. El otro principio que trata Chavenato es del que nosotros nos manejamos de manera emocional, o sea, nos manejan las emociones y que estamos, digamos, tenemos el comportamiento y tenemos actitudes. El comportamiento depende de cada una de la persona, de su entorno, ¿verdad? Y las actitudes, pues, siempre están asociadas a los valores, al sistema de valores que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de el nivel individual, debemos partir de que existen factores que influyen en nuestro comportamiento individual en las organizaciones. ¿Ok? Existen características biográficas, existen las habilidades, existen la personalidad. Esas son las diferencias individuales. Pero además de eso existe la percepción, el aprendizaje, la motivación, los valores y la ética. Vamos a empezar hablando de las características biográficas que en este módulo vamos a hablar de la edad, el género, el estado civil y la antigüedad en el cargo. Cuando hablamos de edad, existen 3 razones por las cuales para los empleadores la edad es determinante. 3 razones. La primera, que ellos creen o se cree, pues se tiene la creencia de que el desempeño disminuye con la edad. La segunda es que la fuerza de trabajo está envejeciendo y la tercera es la legislación que está relacionada con la jubilación. ¿Okay? Cuando hablamos de edad, pues hay varias premisas que debemos tomar en cuenta, que cuando en la medida que la persona se hace mayor, se busca mayor estabilidad en el puesto y la rotación es menor. ¿Okay? Se supone que si tengo más tiempo en el puesto de trabajo, entonces mi retribución es mayor. ¿Por qué? Porque tengo un sueldo, cada día pues se supone que me pagan más, tengo más días de vacaciones, tengo eh, beneficios que he ganado con el transcurrir del tiempo. ¿Sí? En función de eso se habla del ausentismo. El ausentismo, mientras la persona es mayor, pues se hace inevitable cuando está relacionado con la salud, ¿verdad? Pero es evitable, el que es el ausentismo que es evitable en una persona mayor es menor. ¿Por qué? Porque la persona siente un mayor compromiso con su organización, ¿sí? También existe la creencia de que la productividad disminuye con la edad. Sin embargo, hay estudios, o la mayoría de los estudios que han hecho, no tienen esa relación. Entonces, es una creencia que se tiene, porque de hecho hay personas que son mayores de edad, o sea, son mayores de edad,
trabajan satisfechos y trabajan más porque tienen un mayor compromiso con la institución y entonces en ese sentido su productividad aumenta. ¿Okay? Es posible que cuando con la edad la satisfacción pueda verse mermada cuando la organización incorpora aspectos de tipo tecnológico o aspectos diferentes a lo que la persona está acostumbrada a hacer. Esto está referido a la resistencia al cambio, ¿sí? Y con respecto a la experiencia, bueno, obviamente, mientras la persona tiene más edad y ha trabajado, tiene un cúmulo de experiencia y de conocimiento que hace que a la hora de tomar decisiones, estas decisiones sean más acertadas. Digamos que en líneas generales su ética de trabajo es mucho más sólida y tiene un compromiso con cumplir pues con los objetivos de la institución. ¿Okay? Entonces, la intención de hablar de la edad, del género, del estado civil y de la antigüedad no es convencerlos de que una aumenta o una tiene o dar fe de esas creencias, no. Pues hay estudios que establecen unas cosas, pero hay creencias que a veces se acentúan en las organizaciones por el tiempo y hay que ir mediándolas y de alguna manera demostrando que no es así. ¿Okay? Con respecto al género, bueno, en el género se habla mucho de que el hombre está capacitado para unas cosas, que la mujer no sirve para otras. Sin embargo, hoy en día no se encuentran diferencias significativas con respecto al género que puedan afectar la productividad, la rotación y la satisfacción en el trabajo. ¿Okay? Entonces, puede ser que algunos aspectos a ver, se ven afectados, por ejemplo, en el caso de cuando se habla de ausentismo. Puede ser que el ausentismo sea mayor en las damas. ¿Por qué? Porque está asociado a su parte familiar, a la atención al hijo, a las obligaciones con el colegio y con la salud del niño, ¿sí? Eh, Algunos dicen que se trabaja mejor con las mujeres porque las mujeres son más organizadas. Sin embargo, hay hombres que tienen una programación en su trabajo excelente. Entonces, de momento no existen diferencias que sean significativas para poder decir que una u otra cosa o un género es mejor que el otro. Sin embargo, como les repito, está muy arraigado en las organizaciones que algunos procesos, algunas actividades no están hechos para la mujer, sino para el hombre. ¿Okay? Igual que con la edad. No sé si ustedes han visto cuando reclutan personal, pues ponen una edad limitante. Entonces, bueno, a veces no se toman en cuenta otros aspectos que pueden ser importantes y que eso sí pueden ser significativos para el trabajo del cual se está conversando. ¿Sí? Con respecto a la antigüedad, eh, también está relacionado con que cuando hay mayor antigüedad se deberían registrar menor rotación y menor ausentismo y mayor productividad y satisfacción, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que tienen mucho tiempo en el trabajo y ese trabajo se hace rutinario, por lo que siempre es importante eh, alimentar ese trabajo o ese puesto de trabajo, una persona que tiene mucho tiempo en él, alimentarlo, motivarlo de manera diferente por aquello de la rutina y de hacer siempre las mismas cosas durante mucho tiempo. ¿Okay? De hecho, la antigüedad por sí sola no predice cómo es la productividad de una persona por sí sola. De repente haya que evaluar otros aspectos, ¿sí? Para poder determinar si existe algo significativo que evaluar. ¿Okay? Y con respecto a los empleados casados o al estado civil que tenga la persona, pues en algunas investigaciones dicen que somos igual de productivos cuando estamos solteros y cuando estamos casados, por poner esos dos estados civiles como referencia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que de repente
se puede pensar que el matrimonio impone mayores responsabilidades y por ende yo cuido mi trabajo y me esfuerzo más para ser productivo y mantenerlo, ¿sí? Otros dicen que de repente eh, yo no me siento muy satisfecho en el trabajo y busco otras opciones porque soy soltero y porque no tengo obligaciones. Bueno, por eso les digo que no se debe tomar en cuenta un solo aspecto, porque aunque el estado civil es una variable biográfica, no es decisiva para para tomarla como para evaluar la productividad de un casado o un soltero en una organización. ¿Ok? Ahora bien, em, dentro de las diferencias individuales, además de las características biográficas que hemos mencionado, están las habilidades. ¿Cómo se clasifican? Cuando nosotros hablamos de habilidades, hablamos de las habilidades como la capacidad que tiene un individuo de realizar o desempeñar algún trabajo, ¿sí? Esas habilidades puedo dividirlas se clasifican en intelectuales, habilidades físicas y habilidades para el puesto de trabajo. Y dentro de esas habilidades para el puesto de trabajo están las habilidades técnicas y las habilidades humanas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de habilidades intelectuales, pues son las habilidades necesarias para realizar actividades mentales, como cuáles, bueno, como la actitud numérica, o sea, la velocidad y la precisión que yo tengo cuando trabajo con números, la comprensión verbal, el hecho de que yo comprenda y analice, la velocidad de percepción, o sea, identificar rápidamente algún aspecto, el razonamiento inductivo y deductivo. Hay personas que tienen una habilidad extraordinaria para razonar, para intuir y para deducir. La visualización espacial, es decir, cómo la capacidad que tienen las personas, sobre todo cuando están en puestos como de trabajos como de arquitectura, ingeniería civil, la capacidad de girar objetos y de imaginarse estructuras. Y la memoria, obviamente, es una de las habilidades intelectuales más importantes porque es la capacidad que tiene el individuo de retener y recordar experiencias. ¿Okay? Aunado a las habilidades intelectuales están las diferentes inteligencias que se han descubierto y de las cuales se trabaja, que son lo que llaman las inteligencias múltiples, que son la inteligencia cognitiva, que tiene que ver con los test de inteligencia, la inteligencia social, que tiene que ver con la capacidad que tienen los individuos de relacionarse, la capacidad emocional, que es la capacidad que tengo yo como individuo de comprender y manejar mis emociones, ¿verdad? Y la inteligencia cultural, que es la capacidad que yo tengo de desenvolverme en situaciones multiculturales. ¿Okay? ¿Qué sucede? Si hablamos de esas inteligencias múltiples, hablemos de la inteligencia emocional, de la cual estoy segura de que ustedes han oído mencionar. La inteligencia emocional está referida a la capacidad de hacer un uso adecuado y un efectivo control de las emociones para enfrentar situaciones que se me presentan. Entonces, cuando yo hablo de las características que tiene la inteligencia emocional, es la capacidad que yo tengo. Si yo tengo inteligencia emocional, tengo la capacidad de escuchar y comunicarme oralmente, tengo la capacidad de adaptarme y de crear respuestas ante obstáculos o situaciones, digamos, extraordinarias. Tengo autoconfianza, o sea, tengo confianza en mí misma, ¿verdad? Y tengo la motivación para trabajar en pro de un objetivo y obviamente desarrollar las habilidades y destrezas que tuviera lugar. También tengo efectividad cuando trabajo en grupo, ¿verdad? Tengo espíritu de colaboración, de equipo, tengo la habilidad de negociar. Y como una quinta, vamos a decir, característica que tiene la inteligencia emocional está la efectividad, el potencial que se tiene para el liderazgo. ¿Okay?
Eso es con respecto a las habilidades intelectuales. Cuando hablamos de habilidades físicas, pues eso es sencillo, es las habilidades que requiere para yo hacer, para yo tener vigor, o sea, para hacer, tener destrezas, tener fuerzas, ¿sí? Este, a eso se refieren habilidades físicas. Fuerza, la flexibilidad que yo tengo, la coordinación, el equilibrio, ¿ok? Y obviamente, cuando hablamos de las habilidades en el puesto de trabajo, ya estamos más centrados en la parte organizacional, ¿verdad? Entonces, debe haber una adecuación o un equilibrio entre las habilidades que tengo yo como trabajador y lo que mi puesto de trabajo me exige, ¿ok? Entonces, esas habilidades en el puesto de trabajo están divididas en las habilidades técnicas y las habilidades humanas. Cuando hablamos de las habilidades técnicas, son la capacidad que yo tengo de aprovechar conocimientos, métodos, técnicas y equipos necesarios para realizar las tareas que forman parte de ese puesto de trabajo. Y las habilidades humanas, pues obviamente, como su expresión lo dice, es la capacidad y el juicio que yo tengo de trabajar con y para la gente, ¿sí? Incluye, obviamente, la motivación y incluye un poco de liderazgo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las habilidades físicas e intelectuales del empleado y las habilidades que requiere el puesto de trabajo no coinciden o no hay ese equilibrio del cual les hablé? Entonces, ¿qué se produce? Bueno, se produce desmotivación, se produce ausentismo, se produce rotación de personal, se produce desperdicio de recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no tengo las habilidades o de repente no todas las habilidades, pero me faltan algunas habilidades que son propias para desarrollar bien mi trabajo en ese puesto. ¿Ok? Entonces es importante también establecer ese equilibrio entre las habilidades intelectuales y físicas con lo que exige el puesto de trabajo. Por eso es importante, y ya lo deben haber visto ustedes en otra materia, tener bien establecido que, que exige en nuestro puesto de trabajo, no solo a nivel o sea, no solo a nivel de responsabilidad, sino también de habilidades, ¿verdad? De ambiente de trabajo donde se desarrolla, el equipo al que voy a tener, el equipo que está disponible para desarrollar el trabajo, todo eso, o sea, que esté muy bien definido nuestro puesto de trabajo, de manera tal de que yo pueda establecer un perfil para poder conseguir la persona idónea para ello. ¿Okay? Como tercera diferencia individual que afecta mi comportamiento está la personalidad. ¿Okay? La personalidad es la suma total de las maneras en que una persona reacciona e interactúa, ¿sí? Si me permito leerles, la personalidad es el conjunto de características, rasgos, actitudes, reacciones, patrones de conducta, expresiones corporales, gustos, hábitos, estilos de interrelación, preferencias sexuales, etcétera, que predominan en un individuo particular. O sea, es una serie de cosas que me definen a mí, ¿ok? A mí como individuo, por supuesto. Entonces, cuando también he definido ciertos principios para entender un poco mejor lo que es la personalidad. Entonces, uno de esos principios son, pues, la personalidad es un conjunto organizado de características individuales. Si no fuera así, pues la persona carecería de esencia, ¿verdad? De individualidad. ¿Okay? Cada uno, mi personalidad es distinta a la de la persona que tengo al lado. Puede ser que haya unos rasgos que sean comunes, ¿verdad? Pero está definida mi personalidad con respecto a las de las demás personas. La personalidad está organizada en patrones de comportamiento, los cuales pueden ser observables, mensurables, o sea, medidos, y predecibles. ¿Okay? Dentro de esas conductas que tienen aspectos que son observables, está, por ejemplo, el liderazgo, la posición que yo tengo con respecto a la autoridad. ¿Verdad? Todo eso va definiendo la personalidad de la persona.
La personalidad también tiene sus orígenes biológicos, obviamente, es el producto también de ambientes sociales y culturales dentro de los cuales se mueve la persona, ¿sí? Entonces, tenemos que estar claros que cada persona es un individuo en sí que puede tener semejanzas, pero tiene mucho más diferencias con los demás, ¿ok? Em, ¿qué características tenemos, no podemos definir nosotros dentro de la personalidad? Bueno, tres aspectos. El sitio de control, la autoestima y la creatividad. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de sitio de control, hace referencia al grado en que las personas sienten que tienen el control de su vida. O sea, el grado que una persona se acepta a sí misma. ¿Ok? Esa es la autoestima. El sitio de control es el grado en que las personas sienten que tienen el control de sus vidas. Y la autoestima es cómo me acepto yo, el grado en que yo me acepto como soy. Y la creatividad, bueno, es una facultad que yo tengo de crear, de producir, ¿a partir de qué? De elementos básicos. Es una característica o una expresión de la personalidad. No sé si ustedes cuando ustedes describen a alguien, la describen como, por ejemplo, segura de sí misma y muy creativa. Bueno, eso es, ¿sí? Muy segura de sí misma es que tiene su sitio de control bien, o sea, bien definido, ¿verdad? Una autoestima clara, sabe quién es y cuáles son sus ventajas o sus bondades, sus debilidades, y crea a partir de algo básico, ¿ok? Tiene creatividad, tiene espontaneidad, ¿ok? Eso con respecto a la personalidad. De lo que hemos hablado hasta ahora han sido de algunas diferencias individuales del ser humano y que obviamente afecta el comportamiento de ellos en la organización. Ahora vamos a hablar de los valores. Cuando hablamos de valores, nosotros podemos decir que los valores son ideas que conforman una ética y una moral de comportamiento, ¿sí? Los valores son preceptos que son preceptos universales que han ido a través del tiempo, ¿verdad? Y que van influyendo cómo me comporto yo. Cuando yo tengo valores ¿para qué? Para que me orienten en al momento de tomar una decisión, me ayuden a tener un equilibrio y una madurez emocional, me permitan tener seguridad y coherencia en lo que hago, ¿sí? Porque los valores son las guías. Ellos son los por los que yo me hago guiar y hace que esos valores, hace que esa serie de valores conforman lo que llaman un sistema de valores, ¿verdad? Mientras que sumado a eso, nosotros podemos decir que la actitud es producto del la actitud es producto, o los sistemas de valores determinan el comportamiento de un individuo, ¿verdad? Las actitudes se refieren a una conducta dirigida, ¿verdad? Mientras que los valores son creencias globales. Y la ética, pues es qué es lo que yo creo que es correcto, qué es incorrecto, qué es malo, qué es bueno, ¿verdad? Qué situaciones son positivas para mí y son negativas. Y todo esto está relacionado. La ética se refiere a eso, ¿verdad? Y la ética puede decirse que es el mayor pilar que debe tener, es el mayor pilar sobre los cuales se fundamentan los valores de una organización. Entonces, fíjense, hay valores y la ética del ser humano, el individuo en la organización, pero también se forma la ética a través de todas esas de todo ese comportamiento, de todo eso que distingue a los individuos, se forma la ética de una organización, ¿verdad? Va por el mejor camino, hay respeto, hay tolerancia, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista de la organización. Entonces, fíjense, todo eso influye en mi comportamiento dentro de la organización, pero va creando un patrón de conducta
y un patrón de presentación de la institución. ¿Okay? Ahora bien, con respecto a la percepción. Cuando nosotros hablamos de percepción, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de percepción cuando hablamos de comportamiento individual? Porque la conducta mía o la conducta de las personas se fundamenta en la forma como yo percibo la realidad y no como la realidad se presenta. O sea, la realidad está ahí, ¿verdad? Pero mi conducta se va a ver determinada por la manera como yo percibo esa realidad. Por eso es importante que nosotros la estudiemos, ¿sí? Entonces, yo percibo de una manera, ¿verdad? Y el que está al lado mío, o Carlos, que está en la clase, es diferente a cómo él percibe las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de elementos que nos distinguen, ¿verdad? Y que hacen que eso cambie. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir que un mismo suceso que está pasando puede verse desde dos diferentes perspectivas por dos individuos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros interpreta de acuerdo a su percepción. ¿Sí? Entonces, la conducta que yo tengo se basa en la percepción de la realidad, ¿verdad? Entonces, como dicen, el mundo percibido es el mundo que cuenta para la conducta. No el mundo tal cual como está, sino como yo lo percibo. Entonces, si dentro de una organización se aclara o se estudia cómo es la personalidad de los individuos, los reconocen y también cómo perciben las cosas, entonces podemos adaptar esos individuos a puestos de trabajo de acuerdo a cómo lo perciben, entenderemos por qué fue una conducta de una manera y por qué otra, y podemos ir solucionando todos esos conflictos o problemas que puedan presentarse. Por eso esa es la explicación a la pregunta de que por qué esta persona se comportó así y no de otra manera, o que vieron la misma situación y cada uno de ellos se condujo diferente. Bueno, porque cada uno de ellos tiene una percepción diferente. ¿Ok? Ok, ahora bien, también influye en el individuo el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, es el cambio que se da en cualquier momento que modifica nuestro comportamiento, ¿sí? Y que va ligado a la experiencia adquirida a través del tiempo. Entonces, yo puedo tener el conocimiento de situaciones o actividades, pero el aprendizaje se basa en que yo aplique ese conocimiento, ¿sí? Ahí el aprendizaje, por supuesto, es un proceso personal. Yo, como quien dice, nadie aprende en cabeza ajena, nadie aprende por otro, ¿verdad? Es una cuestión, es una decisión particular y es una construcción propia. Yo voy aprendiendo y voy armando una serie de conocimientos que voy poniendo en práctica, ¿sí? Y que de alguna manera, ¿para qué aprendo? Bueno, para hacer un cambio en lo que estoy haciendo. Un cambio para mejor, obviamente, para agregar valor a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y entonces, para que ese aprendizaje mío sea significativo, ¿qué hago yo? Yo eh, tengo que establecer esto. Ese aprendizaje tiene que ser funcional, es decir, que debe servir para algo, tiene que tener una función, ¿verdad? Es un proceso activo, tiene que tenemos que ir moviéndonos, no podemos ser pasivos, no tenemos que ir conociendo y teniendo un aprendizaje de todo lo que vemos, ¿verdad? Bien organizado, obviamente. Y tiene que ser un proceso que construya, un proceso que vaya orientado a que yo pueda mejorar mi trabajo, a que yo pueda hacer mejor persona con estos nuevos conocimientos que estoy aplicando o que estoy aprendiendo. ¿Ok? Cuando hablamos de cómo se adquiere conocimiento, bueno, los conocimientos se adquieren de varias maneras. Chavenato y Steve Robin, plantean que nosotros aprendemos por
el conocimiento clásico y operante, y el conocimiento clásico es la relación entre un estímulo y una respuesta, y el condicionamiento operante tiene que ver con la relación entre, el clásico es la relación entre dos estímulos, y el operante es el que es la relación entre un estímulo y la respuesta que yo dé de él, ¿ok? Se aprende también por imitación, por modelaje, ¿sí? Obviamente ese aprendizaje por observación es mucho más difícil más complejo que los dos condicionamientos anteriormente mencionados, ¿sí? ¿Cómo aprendo yo por observación? Bueno, hay un proceso de atención, hay un proceso de retención, hay un proceso de reproducción y hay un proceso de reforzamiento. ¿Ok? Aprendo también de manera emocional porque obviamente yo soy emoción. Las emociones forman parte de nuestra naturaleza y entonces yo tengo que aprender no solo a que las emociones fluyan, sino aprender a comprenderlas y manejarlas. ¿Ok? Ese es el aprendizaje emocional. También existe el aprendizaje en equipo, que obviamente es el aprendizaje que nace de alinearse y desarrollar la capacidad de trabajar en un equipo, ¿verdad? Es una metodología de trabajo que tiene como finalizar favorecer el aprendizaje. Pero ¿cuál aprendizaje? Bueno, el aprendizaje activo, porque si estoy en un grupo de reunión con un grupo pequeño de personas, todos aprendemos, pero todos participamos, ¿ok? Y está también el aprendizaje organizacional, que es todo aprendizaje individual, o sea, el aprendizaje individual de cada uno no garantiza que la empresa aprenda por sí sola, ¿verdad? Pero es necesario que cada uno de los que forman parte de nuestra organización se forme, vaya aprendiendo, ¿verdad? Y en esa medida que generan nuevas ideas y que las hacen saber o que las ponen en práctica, en esa medida se aprende de manera organizacional. ¿Okay? Entonces, no solo hay diferencias individuales que influyen en el comportamiento, sino que también están los valores, la ética, está mi percepción, está cómo aprendo también, y lo que aprendo, en la medida que yo aprenda, pues mi comportamiento de repente tendrá otros matices, ¿verdad? Y también está la motivación. La motivación es el impulso que yo tengo, ¿verdad? Para es el impulso que yo tengo para hacer una determinada actividad o responder a un comportamiento o a una situación concreta, ¿sí? Cuando hablo de motivación laboral, pues es la fuerza que estimula al trabajador a cumplir con sus objetivos, a cumplir con las actividades que tiene planteadas en su puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, voy a leerles qué es la motivación laboral. Según Jiménez, la motivación dentro del ámbito laboral es un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados. Por esto, en el ámbito laboral es importante conocer las causas que estimulan a una acción humana, ya que mediante el manejo de la motivación, entre otros aspectos, los administradores o las personas de la organización pueden hacer que yo me sienta mejor y más satisfecha en mi trabajo. ¿Okay? Existen teorías de motivación que están divididas en la teoría de contenido y las teorías de proceso. Las teorías de contenido son las teorías que consideran todo aquello que puede motivar a las personas. ¿Okay? Son las teorías, la jerarquía de las necesidades de Maslow, la bifactorial de Hertzberg, la de existencia, la de las tres necesidades de MacLean y la teoría X de Y. O sea, consideran todo aquello que puede motivar a las personas. Y las llamadas teorías del proceso, que son la teoría de expectación de Brown, de equidad de Adam, de modificación de la conducta y del establecimiento de objetivos, agrupan todas las que consideran la forma en que la persona llega a motivarse. ¿Okay? Como parte de la actividad
de este segundo módulo está la de desarrollar un taller que ya está en el aula, ¿verdad? Y sumado a esas preguntas que están en el taller, ustedes van a contestar estas dos más. Tienen que escoger, además de las que ya están planteadas en el taller, deben escoger dos teorías de contenido y dos teorías de proceso, las que ustedes gusten, y describir brevemente de qué trata cada una. ¿Ok? Y también me van a dar la opinión, lo que opinan de esta imagen, pero relacionándola con el individuo en la organización. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hay material de apoyo, está la clase y está ya el taller, ya está subido en el aula virtual. Recuerden que deben sumar estas dos preguntas, ¿ok? A la actividad 2. Bueno, espero que haya sido de provecho todo lo que hemos conversado y que, bueno, de alguna manera hayamos entendido que hay muchos factores que intervienen en cómo yo me comporto como persona, obviamente, en la organización. Y el porqué de las cosas, ¿no? Algunas cosas que de repente pueden influenciar y son significativas en el desarrollo de nuestro trabajo, en nuestra organización, empresa a la cual estamos sirviendo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Gracias, Carlos, por haber tomado un tiempo para estar conmigo y acompañarme en la clase. Feliz tarde para todos.